de lo que nos habíamos quedado el lunes pasado, habíamos comenzado a resolver unos problemas de modelado, que en este caso resolvimos dos problemas, nos quedó pendiente uno, que es el segundo que está dentro de la presentación. Entonces, lo voy a leer rápidamente y dice, se construirá un tanque prismático de base cuadrada con tapa, empleando un total de 10 metros cuadrados de placa de acero. Formula una función que permita calcular la capacidad del tanque en términos de la longitud X del lado de su base. Entonces, en este caso tenemos un problema, el cual tiene en consideración un prisma. A final de cuentas, pues, si es un tanque prismático de base cuadrada, pues no es otra cosa más que un simple prisma, y que nos indican cuál es el área que va a utilizar, es decir, el material que vamos a trabajar para construir el prisma, pues tiene un área. Nos dicen que es de 10 metros cuadrados. Y con esos datos vamos a modelar una función de tal manera que esa función nos diga cuál es el volumen de este tanque. Aquí pues hay que tomar en cuenta un pequeño bosquejo en particular para que podamos encontrar cuáles son primero las dimensiones del tanque, nombrarlas si es que hay alguna que no conozcamos, y con base en eso ya planteamos cuál es la función del volumen y la restricción, que en este caso vendría siendo el área que van a ocupar las caras de este tanque. A ver, entonces, a ver, primero, nos dice que se construirá un tanque prismático de base cuadrada con tapa, es decir, voy a tener algo más o menos así. Este vendría siendo nuestro tanque, que tendría base cuadrada. Es un prisma, a final de cuentas, las caras laterales y las dos bases, que vendrían siendo las dos tapas del tanque. Aquí nos indica que la función que nos permita calcular la capacidad del tanque, el volumen, debe estar en términos de la longitud X de la base, es decir, que esta longitud es X. Y como se trata de un tanque de base cuadrada, pues esta longitud también tendría que ser X. Lo mismo que esta y pues las dos de la otra tapa, que serían estas otras dos longitudes. Esas vendrían siendo la misma longitud X, porque viene siendo un prisma de base cuadrada. Ahora, aquí la única longitud que es diferente a X vendría siendo la altura. Que le voy a poner H. Nada más por ponerle algún nombre, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y, Z, U, M, A, lo que quieran. Entonces aquí pues estamos tomando en consideración que este tanque debe tener 10 metros cuadrados de área. Y al decir el área del tanque, pues estamos hablando de el área de cada una de las caras. 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 caras, 2 cuadradas, 4 rectangulares. En total debe sumar los 10 metros cuadrados de área. Bueno, este es el bosquejo que nos están pidiendo dentro del problema.
Entonces, en esencia, primero el volumen, a diferencia del volumen que vimos la sesión anterior, que era de una pirámide, pues este es de un prisma. Y pues este sí, directamente es área de la base, que como es una base cuadrada, pues es x cuadrada por la altura. Ahora, aquí tomo en cuenta que el volumen debe estar expresado en términos de la longitud x del lado de la base. El volumen debe ser función de x, de una sola variable, lo cual me indica que h también debería estar en términos de x. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Entonces, tomemos ahora en cuenta la restricción que nos están dando, que es el área. En este caso, para el área, pues tengo que sumar todas las áreas que me representan las caras de este prisma, y el resultado me tiene que devolver 10. Aquí tomen en cuenta lo siguiente. Primero, el área de la base, lo voy a poner como área subíndice B. Tenemos dos bases, que serían la 1 y 2. Las dos tapas de este tanque. Entonces, el área de la base primero sabemos que es x cuadrada. Y entonces las tapas nos indican que debemos tomar dos veces el área de la base para tener el área que incluye esta tapa y que incluye la tapa de acá arriba, esta. Entonces, esas dos pues, tienen la misma área, que es x cuadrada. Por eso es que tomo en consideración dos veces el área de la base. Entonces esto sería 2x cuadrada. Ahí tengo ya las dos primeras áreas que voy a contemplar. Ahora, tomo en consideración el área de las caras que están sobre la altura del prisma. En este caso tomamos en cuenta, por ejemplo, esta. Como es un rectángulo, pues aplico el área del rectángulo, que es base por altura. En este caso la base pues vendría siendo esta, que es x, y la altura vendría siendo esta, que es h. Bueno, ya con eso tengo entonces la primera parte. Que es el área de las alturas, pues es base por altura, dentro del rectángulo, que es nada más x por h. Y aquí en lugar de alturas le voy a poner las paredes del tanque. A final de cuentas lo podemos tomar como que son paredes. Entonces tenemos 4 paredes dentro de este tanque prismático, de tal forma que tendríamos 4 veces el área de la altura, bueno, el área h, y entonces tendríamos 4x por h. Y ya tenemos las dos expresiones que me van a devolver en su conjunto el área de todas las caras de este prisma, que ya tenemos cuál es el valor que deben tener. Que es 10 metros cuadrados. Bueno, las unidades las podemos dejar pendientes por un momento, porque nada más nos interesa saber cómo quedaría formulada la función.
pues ya nada más escribo esas dos, la suma de estas áreas, que en este caso sería 2x cuadrada más 4x por h, tiene que ser igual a 10. Y lo que queremos de esta restricción es que h esté despejada para que podamos sustituirla en nuestra función de volumen. Porque tomando en cuenta ya la función del volumen, donde tenemos ahí esta h, entonces al sustituir de la restricción lo que despejemos, de aquí sustituimos y lo mandamos para acá arriba, entonces ya tendríamos la función del volumen en términos completamente del lado x, que es precisamente lo que queremos. Una función que me denote el volumen del tanque a partir de el lado de la base cuadrada, el lado x. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Cómo? Pues esta es nada más el volumen. Esta pues es directamente la suma de las áreas, que es esta área más esta área y que nos tiene que devolver el resultado de 10. Vale, de nada. Bien, a ver, entonces aquí voy a tomar en consideración entonces el despeje de h. A ver, 4xh pues es igual a 10 menos 2x cuadrada. Ahora, pueden darse cuenta que puedo dividir entre 2 a ambos lados de esta igualdad. Entonces divido entre 2 y divido entre 2. Y por último, pues ya despejo h. En este caso, h sería igual a 5 entre 2x menos x cuadrada entre 2x. Bien, a ver, aquí nada más una cuestión. No necesariamente se tiene que dividir el cociente que tienen ahí x cuadrada entre x. No necesariamente se puede simplificar. Porque si estuviésemos trabajando con funciones de manera general, pues x puede tomar el valor de 0. Y al momento de realizar la simplificación estaríamos realizando una división entre 0. Aquí sí podemos hacerlo debido a la naturaleza del problema. Porque como x es la longitud de un cuadrado, pues si x vale 0 no tengo cuadrado. Entonces sería absurdo considerar a x como un número nulo, como un 0. Entonces, en este caso sí podemos realizar la simplificación. Si estuviésemos trabajando con funciones de manera general, entonces ahí no podríamos, es más, ni siquiera podríamos realizar correctamente el despeje de división entre 2x, ¿sí? Entonces, como x ya sabemos que por la naturaleza del problema no puede ser 0, entonces h me quedaría de esta forma. Y pues a partir de esto ya puedo encontrar la función completa en términos de x. Recordemos que el volumen en este caso era, el volumen en términos de x era x cuadrada por h. Entonces puedo tomar en cuenta que el volumen me quedaría como x cuadrada por 5 entre 2x menos x medios. ¿Podemos simplificar? Sí, sí podemos simplificar, precisamente por la misma situación que les comenté hace un momento. Como x no puede ser 0, e incluso podríamos tomar en cuenta que x no puede ser negativo, porque no existirían longitudes negativas, a menos que le pusiéramos referencia, pero aquí no nos interesa referencia.
No nos interesa eso de la referencia. Entonces podemos simplificar. Cuando multiplico x cuadrada por este primer sumando, me queda simplemente 5 medios de x. Y cuando multiplico x cuadrada por este, me quedaría 1 medio de x cúbica. Lo voy a expresar así. Y pues ya tenemos la función. Esta vendría siendo la función que nos modela el volumen de la caja prismática en términos del lado x. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? A ver. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Vale. A ver, pues, ¿algún otro comentario que deseen realizar? Bueno, aquí nada más quiero puntualizar una cuestión importante. Y la cuestión es esta. En todos los problemas que hemos visto hasta el momento, nos hemos dado cuenta que nos indican algunas condiciones. En específico nos piden, a ver, toma tal fenómeno y lo expresas en términos de tal cosa, que sea función de tal cosa. Y pues nos dan otros datos adicionales. Aquí, para todos los problemas de modelado, independientemente de lo que se traten, deben considerar lo siguiente. Primero, la función a modelar, que en este caso le vamos a llamar el objetivo. Por ejemplo, en el problema anterior, formula una función que exprese el volumen del tanque en términos de la longitud x. Esa es la función a modelar, el objetivo. Los verbos de formular, determinar, obtener, acompañado de una función, esa es la que nos indica el objetivo. Formula una función que calcule el volumen del tanque. Formula una función, determina una función que me diga el costo total del autobús rentado. Obtén una función que me diga la capacidad del líquido dentro del cono. Y así sucesivamente. Entonces, cualquier problema, podemos comenzar a observar cuál es la función que me piden mediante esas palabras. Los verbos que me digan formula, obtén, determina, plantea una función, y lo que sigue después pues es el objetivo, el fenómeno que queremos modelar. Y en segunda instancia tenemos un conjunto de restricciones. Ahora, en esencia, ¿cuántas restricciones necesitamos? Para nuestro caso, que es cálculo de una sola variable, en general necesitamos una restricción. Por ejemplo, la de este problema. Ya sabemos que la función a modelar, la función objetivo es el volumen. ¿Cuál era la restricción que nos dieron?
Pues que el tanque prismático se construye con una placa de acero de 10 metros cuadrados. Esa es nuestra restricción, el área que van a ocupar las caras del tanque. Entonces, observen que tengo una restricción, y eso es porque tengo dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Pues X y H. Esas dos me están indicando que debo tener una restricción, porque si yo quiero tener una función que dependa de una sola variable y tengo involucradas dos por acá, necesito una restricción. Entonces, para las restricciones, lo que pueden hacer es esto. Primero, plantean su función objetivo. En la función objetivo cuentan el número de variables que tienen. Ya que tienen ese número de variables, le restan 1 y ese es el número de restricciones que deben tener. Entonces, en el problema que acabamos de resolver del volumen, tengo dos variables, X y H. Le restó 1 y debo tener una restricción, que es la del área. Sí, siempre y cuando no estemos ante un problema como el último que vimos la sesión anterior de funciones segmentadas, porque ahí teníamos más restricciones. En general se cumple de esta manera cuando queremos una sola función que dependa de una sola variable. Las funciones segmentadas, entonces nos analizarían varios casos. Ahí las restricciones, como les comenté en la sesión anterior, sería un if. Si ustedes pueden modelar el problema con un if, si esto, haces esto. Si no, haces lo otro. Ahí es donde tendrían una función segmentada y tendrían restricción para cada uno de los casos que estén comentando. Pero si queremos una sola función que dependa de una sola variable, entonces esto sí se va a cumplir. Entonces aquí nada más les pongo. Si el problema se modela mediante las instrucciones if, else, digo, aprovechando que llevan programación, pues lo pongo en terminología de programación y también lo pongo en términos de inglés. Si el problema se modela mediante if, else, entonces la función es segmentada. Los condicionales de los casos sí, ajá. Sí, entonces, sí, no. Entonces, si el problema lo pueden modelar de esta forma, la función es segmentada. Si no, utilizan esto. Bueno, hasta en esto utilizamos ese caso de if else. Vean el problema como tal. Les voy a pasar, en un momento regreso aquí, les voy a poner los dos problemas juntos de la presentación. Aquí nos dice, por ejemplo, el del tanque, que nos dice, se construirá un tanque prismático de base cuadrada con tapa empleando un total de 10 metros cuadrados de placa de acero. Formula una función que permita calcular la capacidad del tanque en términos de longitud X del lado de su base. Ahí no nos está diciendo, para tal caso aparece esta condición, para este otro caso aparece esta otra condición. Aquí nada más nos dice, el área de las caras es 10 metros cuadrados y queremos una función que me define el volumen en términos de la longitud X.
En el problema que vimos la sesión anterior, al final, el de la del alquiler de autobuses, nos dice, si se tienen más de 30 pasajeros, por cada pasajero adicional se reduce unos 50. Y además nos tiene ahí el dato de que de que se alquila a 200 pesos por persona hasta 30 pasajeros. Ahí podemos modelarlo mediante un if. If 30 o if menor o igual a 30, den 200. Else, la función que manejamos o que modelamos y construimos la sesión anterior, ¿sí? Entonces, con esto ustedes más o menos pueden estipular cómo encontrar el modelado de las funciones a partir de problemas en específico, ¿sí? Ahora, este tipo de cuestiones las vamos a seguir utilizando cuando veamos problemas de optimización. Ya una vez que veamos derivadas, máximos y mínimos, entonces vamos a ver lo que son los problemas de optimización. Y además, también vamos a ver lo que serían las razones de cambio relacionadas. Ya también, una vez que veamos lo que es la derivada, pues vamos a poder establecer de qué se trata esto de tomar en consideración un problema para relacionar derivadas de diferentes fenómenos, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando con esto de modelado de funciones más adelante. Pero pues aquí es necesario que nada más comencemos a ver cómo podemos obtener una función a partir de un problema en específico. ¿Algún comentario al momento? Vale, pues. ¿Qué pasó? Tal vez es posible. Es que aquí también ya depende de cada quien, de la manera en la que pueda formular la función o resolver el problema. ¿Algo más que deseen comentar? Vale, pues. Pues entonces vamos a dar por concluido el tema de funciones y vamos a comenzar con el tema de límites. Ahora sí, ya pasado el tema de funciones, vamos a iniciar entonces con lo siguiente. Lo que son los límites. A ver, varias cuestiones rápidas de antecedentes. Primero, en el tema de funciones, lo que acabamos de ver es qué son elementos que la componen o que las componen, tipos, usos, expresión, etc. Y aquí pues les voy a poner puntos suspensivos de etcétera, de todo lo que acabamos de concluir. Eso es lo que hemos visto en las funciones. Bien, a partir de este tema es observar el comportamiento de las funciones.
Cuando hablo de comportamiento, estoy estipulando hacia dónde se dirigen esa es la primera parte. Y cómo cambian. Esa es la segunda parte. Entonces, en este tema de límites y el siguiente de derivadas y variación de funciones, nos vamos a encargar de analizar este comportamiento de estas estructuras. Vamos a ver qué es lo que significa límite, vamos a ver qué es lo que significa derivada y cómo los puedo utilizar para analizar el comportamiento de una función, para saber cómo está variando, es decir, cómo está cambiando. Si yo tomo una función y me dirijo hacia un valor específico del dominio, ¿qué es lo que le va a pasar a la imagen? ¿Hacia dónde va a ir esa imagen? Entonces, ya una vez que hemos definido lo que son los tipos, etcétera, ahora lo que vamos a hacer es un análisis completo de las funciones. Y para ello vamos a utilizar el primer concepto que tiene que ver con límites. Pero antes, nada más quiero tomar en consideración algunas propiedades del valor absoluto. Como les comenté en la sesión anterior, y vamos a seguir manejando el valor absoluto, pero ahora, en lugar de verlo desde el punto de vista de una función, lo voy a ver desde el punto de vista de álgebra. Pregunta, ¿ya vieron las propiedades del valor absoluto en álgebra? Bueno, entonces, vamos a retomar algunas de esas propiedades de valor absoluto para analizar lo siguiente. A ver, díganme si les puedo bajar la pantalla. Vale. Entonces, las propiedades que me interesan en este momento, las propiedades algebraicas del valor absoluto, son estas. Primero, yo tengo el valor absoluto de un producto. Bueno, es más, en lugar de poner X y Y, voy a poner alfa y beta. Para no confundir con las variables, dependiente e independiente, sino que tengamos aquí directamente solo las propiedades algebraicas. Entonces, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Entonces, si tengo un producto o un cociente, porque también puede ser un cociente, recuerden que el cociente es un caso especial del producto, entonces puedo separarlos. En el caso del valor absoluto del cociente, pues esto sería como valor absoluto de alfa entre valor absoluto de beta. Estas dos forman una sola propiedad, pero pongo los dos casos de producto y cociente. La otra propiedad es esta. Bueno, las otras dos propiedades. Si alfa, el valor absoluto de alfa es menor que beta, entonces eso quiere decir que alfa se va a encontrar entre menos beta y beta. Esta en particular nos va a ayudar para definir lo que se llama un entorno. Y tengo su contraparte. Si alfa es mayor a beta, entonces alfa se encuentra entre menos beta, o bien alfa se encuentra antes de menos beta o bien después de beta. Este pues es un símbolo de unión. Bueno, entonces, con base en esto, tengo lo que vendría siendo
estas propiedades de valor absoluto. Y a partir de específicamente esta, voy a definir lo que es un entorno. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Ese valor absoluto me está indicando que lo que se encuentra dentro de él, dentro del valor absoluto, es un intervalo que tiene cotas superiores y tiene cotas inferiores. Las cotas superiores serían a partir de beta y las inferiores serían hasta menos beta, desde menos infinito hasta menos beta. Y en consecuencia, hay un centro dentro de este intervalo. A ver, aquí voy entonces a definir lo que es como tal el... ¿Qué pasó? X... Ah, pues porque no lo escribí bien. Es alfa. Este es alfa. No hay nada. No, de hecho, gracias por ver el error. Entonces, con base en esto, el entorno lo vamos a definir de la siguiente forma. A ver, un entorno va a ser un intervalo de un valor A menos un valor delta hasta un valor A más el mismo valor delta, considerando que delta es mayor a 0, siempre va a ser un valor positivo. Tal que el valor absoluto de x menos a tendría que ser menor que delta. Ese vendría siendo la definición de entorno. Si yo utilizo esta propiedad de valor absoluto que acabo de mencionar, observen que es precisamente la definición de entorno y puedo manipularlo a partir de esa propiedad. Si sumo A en los tres lados de esta doble desigualdad, entonces me quedaría A menos delta menor que X menor que delta más A, que es precisamente el intervalo que estoy tomando en cuenta. Aquí nada más hay que tomar en consideración un elemento importante. X tiene que ser diferente de A, que en este caso debe ser el centro de este intervalo. Ahora, gráficamente, en una sola dimensión, tomando en cuenta nada más una recta numérica, tendría un intervalo. Pero si ya tomo dos dimensiones, en esencia lo que estoy estableciendo aquí es como una circunferencia. Indíquenme si le puedo bajar. Es esa que está ahí en la pantalla, es nada más un intervalo desde A menos delta hasta A más delta, que tiene un centro en X igual a A. En nada. Bueno. Díganme si le puedo bajar a la pantalla. Vale. A ver, gráficamente entonces el intervalo lo puedo definir así. Bueno, el entorno. Aquí tengo A. No es cierto. Este no es A. Aquí tengo un
un valor que es el centro del intervalo. Aquí tengo estos dos límites del intervalo que tampoco los incluyo. Este sería delta y este también sería delta. Y aquí sí era A. Todo este y todo este serían las dos partes del intervalo. En una dimensión, así es como lo vería. Si le agrego dos dimensiones, por ejemplo, que pusiese por acá el eje Y, entonces esto ya lo traducirían como si fuese una circunferencia. Una circunferencia cuyo radio es delta. Así es como lo verían en una dimensión, que sería nada más la recta en X. Y ya cuando introduzco la nueva variable Y, entonces lo tomaría como una circunferencia. Esta forma de visualizar el entorno es importante debido a que cuando estén en cálculo integral, cuando comiencen a hablar de funciones de dos o más variables, entonces ya no hablarían de un entorno, hablarían de una región, y la región pues vendría siendo toda esta circunferencia, ¿sí? Entonces, pero aquí como nada más estamos en una variable, nada más les especifico que en términos de una sola recta es este intervalo que va desde a menos delta hasta a más delta y cuyo centro precisamente es a. No lo estoy tomando en cuenta. Aquí me doy cuenta que el centro x igual a no lo tomo en cuenta porque delta siempre es un número positivo. No puede tomar el valor de 0. Y en un momento vamos a saber por qué no puede tomar el valor de 0. Puede tomar todos los valores dentro del entorno, excepto el centro como tal. Bueno, así es como interpretamos geométricamente entonces lo que es el entorno. Como si fuese una circunferencia de radio delta y que no incluyo ni los extremos ni el centro. Bueno, ahora, a partir de aquí es que podemos encontrar lo que es la definición de límite. Y esta definición de límite nos va a parecer un tanto extraña. De hecho, es una de las definiciones que de inicio pueden parecer bastante complicadas, pero en realidad no lo son. Bueno, pero antes, díganme si les puedo bajar esto. A ver. Primero, tengo una función f de x y esta función f de x tengo aquí en el dominio, en su dominio, se establece el entorno x menos a menor que delta. Ahora, aquí la cuestión: a puede o no ser parte del dominio. Por eso en el entorno excluyo el centro, el valor de x igual a a. Porque yo puedo tener en la función que este valor a puede estar presente en el dominio, o bien puede que sea uno de los valores que es excluido. Bien. Entonces, aquí a puede o no ser parte del dominio de esta función f. Y además reitero que el valor de delta
es mayor a 0. Bueno, entonces, aquí voy a tomar en consideración lo siguiente. El límite denotado como lim cuando x tiende a A, cuando x se va acercando a A de la función f de x es igual a L. Siempre y cuando el valor absoluto de f de x menos L sea menor que un número epsilon. Considerando pues, que epsilon es positivo. Bueno, esta es la definición formal de límite. En el dominio de la función f, yo defino un entorno x menos a menor que delta, donde a no puede ser parte del dominio y delta es un número positivo. El límite L de la función cuando x tiende a A lo denoto a partir del valor absoluto de f de x menos L menor que un número epsilon, considerando que epsilon es mayor a 0. Epsilon también es positivo. Bueno, ahora, esto pues en esencia no nos está diciendo algo tan simple. Es una de las definiciones dentro de la matemática básica que pues, tal vez nos cueste trabajo entender. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es verlo de manera gráfica y eso nos va a dar la noción de lo que es el límite. Entonces, en el momento en el que terminen de anotar, pues me lo comentan para que me pueda pasar a GeoGebra. Pues esa es nada más la definición del límite. El límite de f de x cuando x tiende a es igual a L se da a partir de eso. Vale. No hay nada. ¿Me puedo pasar a GeoGebra? Vale. Bien, aquí tengo entonces GeoGebra. Tengo una función. Una función donde tengo por aquí un entorno tomando un delta de 0.2 en este caso y tomando un centro que aparece en este punto. Ahí está. En ese punto es el centro de mi entorno. Bien. Lo que me indica la definición de límite es que si yo defino este entorno, observen que conforme me voy acercando hacia el centro, en el eje Y existe otro elemento similar a un entorno. Podríamos llamarlo como que también es un entorno sobre Y, pero que está controlado a partir del entorno sobre X. Entonces, ustedes pueden observar cómo los brazos en línea punteada, en segmento de recta punteado del entorno, se van cerrando. Entonces, conforme el entorno en X se va cerrando, se va aproximando a un valor en particular.
De hecho, lo pueden ver acá en la leyenda. Por la izquierda, observen que conforme voy variando el valor de x hacia 1, la función va tomando un valor en particular. Por la derecha, cuando estoy disminuyendo el valor de x hacia 1, la función también está tomando un valor en particular. Entonces, ese epsilon es el que pueden ver del lado izquierdo sobre el eje Y, este 0.08. Entonces, si yo voy variando delta, eso quiere decir que en el eje Y se va a ir variando un epsilon que se va a ir acercando al límite. Conforme me voy acercando hacia el valor x igual a 1, en este caso, la función, observen que se va acercando hacia 0.84. Entonces, si yo voy cerrando el entorno en x, a partir de ir reduciendo delta, se va a ir cerrando un entorno en y a partir de epsilon. Y cuando nos estemos acercando hacia el valor, hacia donde tiende la función, hacia donde tiende x, la función tiende hacia el límite. Entonces, lo que estoy indicando en la definición del límite es, a ver, si yo me voy acercando a un valor en x, ¿hacia dónde me voy acercando en la función? Es como ir recorriendo la función, ir recorriendo la gráfica, y pues nos estamos acercando hacia un punto en particular. Es como decir, a ver, si yo estoy en un cuarto y tengo una puerta y yo camino hacia la puerta, pues me estoy acercando hacia ese lugar. Mi límite sería la puerta. Yo camino horizontalmente y me estoy acercando hacia la puerta, tanto por uno como por el otro lado. Eso es la definición de límite. Ahora, utiliza en este caso los entornos, primero pues porque hay que definir un vecindario, de hecho al entorno también le dicen vecindad, un vecindario de puntos alrededor del valor que me interesa para ir recorriendo esos puntos e irme acercando hacia el centro del límite, bueno, hacia el centro del entorno. Y conforme voy caminando hacia ese centro de entorno, quiero saber qué es lo que está pasando sobre el eje Y en la función, que es precisamente lo que sucede aquí. Si yo voy cerrando el entorno en x, pues entonces, ¿qué es lo que le está pasando a y? ¿Qué le está pasando a la función? Ah, pues está cerrando el entorno en y. Si yo voy haciendo más pequeño delta, entonces epsilon se va haciendo más pequeño. Eso es la definición de límite. La interpretación pues tiene que ver que si yo me acerco hacia un valor en x, quiero saber hacia dónde me estoy acercando en f de x. ¿Hacia dónde voy? El límite me responde a esa pregunta. Si yo viajo sobre el dominio, ¿hacia dónde me dirijo en la imagen? ¿Tienen algún comentario de la definición del límite y su interpretación gráfica? O bueno, geométrica. Ajá, sí, exactamente. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, ahora, lo que a continuación voy a hacer es mostrar un límite a partir de la definición. Nada más lo voy a hacer una vez porque no lo vamos a estar haciendo constantemente. De hecho, ni siquiera en la tarea o en los exámenes les pregunto la definición de límite. Porque sí se necesita un alto grado de manipulación algebraica. Y pues como apenas están manejando el valor absoluto,
Pues por eso tomo en consideración que nada más doy una muestra de cómo se calcula un límite por definición. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Indíquenme si les puedo borrar. Bien. Entonces, por definición, vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando x tiende a menos 2 de 5x más 4. Bueno, aquí nada más quiero escribir rápidamente lo que significa que vamos a realizar. Entonces, si me acerco a x igual a menos 2, esté o no esté dentro del dominio de la función, no importa. Si me acerco a ese valor de x, debo contestar la pregunta. ¿Hacia dónde me acerco en la función? Calcular el límite es lo que me responde esa pregunta. Ahora, en esencia, pues ustedes llevaron en el bachillerato un curso de cálculo donde seguramente vieron algo sobre límites. Y probablemente ahí comentaron que para calcular un límite, lo único que hacen pues es evaluar la función. Tomar en cuenta que x lo sustituyen en la función, el valor hacia donde tiende x lo sustituyen en la función y eso les da el valor del límite, que pues en este caso sabemos que es menos 6. Bueno, ahora, esto es cierto siempre y cuando las funciones sean continuas, porque si no son continuas, pues no podemos evaluar directamente la función. Entonces, la próxima semana vamos a ver esta parte de continuidad que tiene que ver con límites y con la evaluación de la función, y vamos a justificar por qué podemos evaluar la función directamente, y hoy vamos a ver por qué podemos manipular algebraicamente la función para encontrar el límite en el dado caso de que el valor hacia el cual tiende no exista. Bueno, entonces, si yo quiero calcular un límite, lo que estoy haciendo es preguntarme hacia dónde me acerco en la función cuando me acerco a algún valor en específico de x. En este caso, hacia dónde me acerco en 5x más 4 cuando x tiende hacia menos 2, cuando x se acerca hacia menos 2. Digo, aquí el resultado ya sabemos que es menos 6. Lo vamos a hacer a partir de la definición. Bueno, entonces, a partir de la definición, primero voy a definir un entorno. El entorno de x menos a, que en este caso el valor a tiene que ser menos 2. Y este debe ser menor que un valor delta. Lo del entorno. Lo que primero tengo que hacer en la definición del límite es calcular un entorno, definir un entorno, en el cual x se está acercando a menos 2. Y pues lo calculo de esta forma. Exacto, exactamente. Bueno, a ver, entonces, nada más simplificando un poquito para que no me quede menos 2.
Me quedaría x menos por menos, pues es más. Y tendría que mi entorno es x más 2 menor que delta. Nada más es la multiplicación de estos dos signos negativos para que me quede más compacto. Bien. Ahora, ya que definí el entorno, voy a definirlo, pero sobre la función, para poder calcular el límite, que en este caso es directamente tomar la función f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. Si yo defino este entorno sobre el x, sobre el eje x, entonces el límite lo voy a encontrar a partir de este sobre el eje y, como lo vimos hace rato en GeoGebra. Voy a sustituir la función. Entonces la función aquí sería 5x más 4 menos el límite menor que epsilon. Así es como tendría definidas los dos valores absolutos, los dos entornos que necesito para calcular el límite. Y aquí es donde entra en juego lo que vimos en GeoGebra. Ustedes observaron en GeoGebra que conforme yo variaba el entorno en X, se iba variando el entorno en Y. Eso quiere decir que puedo forzar a que delta controle a epsilon. ¿Cómo? Vamos a manipular algebraicamente estos dos valores absolutos para que podamos realizar esa manipulación. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que delta, vamos a forzar a que epsilon dependa de delta para que yo pueda tener el valor del límite. Eso es lo primero que hay que tomar en consideración. Epsilon va a ser una función de delta, no como tal una función explícita, así de que e de delta es igual a alguna regla de correspondencia. No. Directamente lo vamos a hacer a partir de una igualdad. No como tal igualar delta con epsilon. Más bien forzar a que los valores absolutos sean iguales. Díganme si le puedo bajar. A ver. Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a modelar este valor absoluto a partir de este. Es decir, vamos a manipular este para obtener este. Vean lo que voy a hacer. Bien. En este entorno, ustedes pueden observar que X tiene coeficiente unitario. Bueno, eso está muy, muy simple de obtener. Yo quiero que este también tenga X con coeficiente unitario para que sea exactamente este término, X directamente o 1X. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo realizar lo siguiente. 5x más 4 menos el límite tiene que ser menor que delta. Como es una desigualdad, yo puedo multiplicar a ambos lados por un número real, pero no debo alterar el sentido de esa desigualdad, por lo que debo multiplicar por un número positivo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por el valor absoluto de un quinto a ambos lados. Bueno, ¿qué ventajas tiene eso? Pues utiliza la propiedad de valor absoluto que les comenté hace un rato. El producto de valores absolutos es igual al valor absoluto del producto. Es decir, yo puedo multiplicar estos dos
porque ambos están dentro de valor absoluto. Y pues el valor absoluto de un quinto, ¿qué pasó? En esencia no es necesario, o sea, podemos multiplicar directamente por un quinto, pero le puse el valor absoluto precisamente para justificar que yo puedo introducir el quinto en el valor absoluto a partir de la propiedad, de esa propiedad. Pero en esencia no es necesario que utilicemos el valor absoluto. Ni nada. De hecho, de este lado sí puedo dejar nada más un quinto, porque el valor absoluto de un quinto pues es un quinto y epsilon queda entre 5. Aquí lo importante es multiplicar por un número positivo. Bien, si yo distribuyo este quinto sobre todo la expresión 5x más 4 menos l, entonces me quedaría lo siguiente: 5 por un quinto pues es 1, más 4 por un quinto es 4 quintos menos l sobre 5. Y todo esto es el valor absoluto menor que epsilon sobre 5. Bueno, observen que ya tengo x y x. Ya logré el primer cometido: modelar a este valor absoluto para que me devuelva al menos una parte de este otro valor absoluto. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Bueno, ahora, aquí adentro tengo un más 2. Eso quiere decir que debo manipular de alguna forma lo que está dentro del valor absoluto para que me devuelva un más 2. Esta es la parte más simple, por el hecho de que pues yo puedo sumar y restar 2 a ambos lados, así como lo hicimos para completar cuadrados. Sumar y restar, o sumar de un lado y sumar del otro. Aquí en este caso debo sumar y restar en un solo lado. Precisamente por el valor absoluto, pues no puedo sumar a ambos lados porque no me va a devolver lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Como necesito que x esté acompañado con un más 2, pues le resto el mismo 2. Lo demás que me queda vendría siendo esto. Se suma 2 porque es el número que tenemos acá. Ni nada. Ahora, observen que ya se parece un poquito al entorno dentro de la variable independiente. X más 2 menor que delta. Bien, pues entonces, para asegurar que efectivamente se trata del mismo entorno, ahora sí hacemos lo que les comentaba. Epsilon debe depender de delta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya tengo aquí un x más 2, tengo aquí un x más 2. Esto por el momento lo voy a ignorar. Y pues yo voy a decir que delta es igual a epsilon sobre 5. ¿Puedo hacer eso? De que delta sea igual a epsilon sobre 5. Sí puedo hacerlo, porque pues, son dos números positivos. Delta es positivo, epsilon sobre 5 es positivo, y pues no conozco los valores de epsilon y delta. En realidad son dos valores arbitrarios que yo utilizo para formar los entornos. Al ser arbitrarios, pues no hay alguna condición especial que me indique que delta sea dependiente de epsilon o epsilon sea dependiente de delta. Entonces puedo hacer la igualdad delta igual a epsilon sobre 5. Bien, con eso
ya puedo establecer cuánto debe valer esto que tengo en subrayado con líneas onduladas. Si yo digo que delta es igual a epsilon sobre 5, entonces resulta que aquí tengo delta. Y pues acá tengo x más 2. Valor absoluto. Que es precisamente esto. Con esa condición de delta igual a epsilon sobre 5, estoy forzando a que menos 2 más 4 quintos menos L quintos sea igual a 0. Precisamente para tener el entorno que tengo aquí abajo. Forzando a que delta sea igual a epsilon sobre 5, hago que menos 2 más 4 quintos menos L quintos sea igual a 0 y con eso puedo obtener el entorno x más 2 menor que delta. Sí, debemos buscar la forma en la cual un entorno sea igual al otro y pues la única forma en la que eso se puede obtener es sumando un 0, que vendría siendo el menos 2 más 4 quintos menos L quintos. ¿Qué pasó? Pues porque es arbitrario. Porque yo puedo decir, ¿cuánto vale delta? No sé. ¿Cuánto vale epsilon? No sé. Ah, pues yo digo que son iguales. Esa es la ventaja de que un valor sea arbitrario. De que yo le puedo dar el valor que yo quiera y yo le puedo asignar la relación entre ellos que yo quiera. De nada. Entonces, observen qué es lo que sucede cuando despejo L. A ver, menos 2 en quintos es menos 10. Y esto me quedaría menos 10 más 4 menos L. Todo esto en quintos. Si este cociente es igual a 0, pues eso quiere decir que menos 10 más 4, que es menos 6, menos L, tendría que ser igual a 0. Y al despejar L, pues me queda lo que ya sabíamos. El límite entonces de la función es menos 6, que es el que precisamente tenemos por acá. Entonces, aquí la respuesta a hacia dónde se dirige la función cuando yo me acerco a menos 2 es menos 6. Lo voy a poner en texto. Si x se acerca a menos 2, entonces la función se acerca a menos 6. Y eso es el límite. Y pues esta es la forma en la que resolvemos un límite por definición. Ahora, este es el tipo de funciones más rápidas y más simples de calcular por definición. Hay otras que son más complicadas por el hecho de que, por ejemplo, en un producto yo tengo que asumir que cuando se acerca a una función, pues ese producto lo puedo descomponer en dos valores absolutos y que un valor absoluto lo considere constante y que si yo lo considero constante en algún momento dado, pues debo tener la capacidad de demostrar que es menor que epsilon. Es un resumen más o menos lo que les estoy platicando. Entonces, por definición, sí es un poquito más complicado. Aquí, pues
este tipo de funciones de, por ejemplo, este que acabamos de resolver de 5x más 4 o una función menos x más 3 o una función de 4x menos 7. Prácticamente funciones que me representen rectas son las más fáciles de encontrar por definición. Entonces, por eso es que también considero que es conveniente que solo veamos un ejemplo de límite por definición y ya después aplicamos las propiedades que a continuación vamos a comentar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? Pues es que es un cociente. Es que es un cociente y los cocientes solo pueden ser 0 cuando el numerador es 0. 5 no puede ser 0. Entonces por eso es que el numerador, menos 10 más 4, que es menos 6 menos L, se vuelve 0. En un cociente igualado a 0, solo el numerador puede ser 0. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá, sí, ajá, exactamente. Esa es la parte más complicada para otras funciones porque no todas están directas como estas, como en este caso. En otras ocasiones sí es bastante arduo el trabajo que hay que manipular. Es prácticamente el mismo, nada más que ahí se puede utilizar las propiedades de los límites que vamos a ver a continuación, porque entonces eso me permitiría simplificar valores absolutos. Nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues entonces les voy a pasar las propiedades de los límites. Estas ya las tengo en una presentación que realmente son rápidas. En lo que está la presentación, pues voy a ir comentando algo directamente respecto a cada una de las propiedades. Bueno, a ver, aquí tengo lo que vendrían siendo las propiedades de los límites, que son importantes porque nos van a permitir hacer lo que hacemos usualmente cuando resolvemos los límites. El primero, que es el límite de la función constante. La función constante, pues ya lo habíamos comentado en funciones. Todos los elementos del dominio, es todos los números reales, tienen la misma imagen, que en este caso sería K. Entonces, no importa hacia dónde me esté acercando en la función, siempre voy a llegar al mismo valor K. Por eso es que la función constante, el límite de una función constante, es la propia función. A final de cuentas, las funciones constantes pues no tienen ninguna variación, son simplemente el mismo valor, de tal manera que no importa en qué parte del dominio esté, siempre estoy yendo hacia ese mismo valor. La siguiente propiedad, que es la linealidad en los límites, toma en consideración un concepto importante que lo van a estudiar a fondo en álgebra lineal, pero que aquí vamos a comentar directamente con la derivada, y que es un concepto que han estado manejando constantemente. Incluso este semestre en álgebra también lo van a manejar. Podrían manejarlo en complejos, incluso en números reales,
podrían manejarlo en polinomios, pero donde sí lo van a tomar en cuenta es en sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces esta propiedad de linealidad me dice, si yo tengo una función que es suma, es una suma de funciones, yo puedo separar los límites. El límite de una función suma, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Y los números reales, las constantes que estén multiplicando a las funciones, entonces pueden entrar y salir libremente del límite. Eso es a lo que se refiere la linealidad, a conservar la suma de funciones y la multiplicación de una función por un número real. En la siguiente, que tiene que ver con el límite del producto de funciones, pues ahí es tan simple como decir que si yo calculo el límite de f de x por g de x, pues puedo calcular cada función de manera independiente, el límite de cada función de manera independiente, y después multiplico los resultados. Esto es importante porque eso quiere decir que una función que viene de un producto, yo puedo factorizarla y calcular los límites de cada uno de sus factores. Con esto nos va a dar una herramienta para que podamos calcular los límites cuando la variable independiente tiende a un lugar que no está contemplado en el dominio. Entonces, esta última regla, esta última propiedad nos indica directamente que yo puedo factorizar una función y calcular los límites de los factores de manera independiente. ¿Le puedo cambiar a la siguiente lámina? ¿Qué pasó? El de la división lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. El de la resta sí es correcto, porque por ejemplo ese escalar k, yo puedo decir que es un -1, y entonces tendría por ejemplo la función g menos f, y por lo tanto podría tener el límite de g menos el límite de f. Díganme si le puedo cambiar. Vale. Y aquí tengo el caso especial de la multiplicación, el límite de la división de funciones. Aquí en este caso, pues si yo tengo el límite de un cociente de funciones, puedo calcular los límites de manera independiente y después realizar la división. Aquí lo importante es que el límite del denominador sea diferente de 0 para que pueda existir la función, pueda existir el límite. Pues en conjunto con el del producto, me da pie a que yo puedo simplificar de manera algebraica los límites que estén tanto en numerador como en denominador. Y con eso puedo simplificar aquellas funciones que al evaluarlas con un límite en particular, con un valor en particular, pues no estén cayendo dentro de ese dominio, dentro del valor del dominio de la función. El valor hacia el cual me estoy dirigiendo no esté en el dominio de la función. Lo vamos a ver en un ejemplo que de hecho va a ser el primer ejemplo que vamos a utilizar de evaluación de límites, y lo vamos a ir haciendo poco a poco, propiedad por propiedad. Va a ser el único que vamos a utilizar precisamente para que vean por qué puedo manipular la función antes de evaluar el límite. Bueno, y las últimas dos propiedades que prácticamente son lo mismo, porque los radicales tienen que ver con los exponentes. Y entonces, si yo tengo una función elevada a una potencia, puedo calcular el límite y después el resultado elevarlo a la potencia. Esto pues viene directamente de que yo puedo separar en un producto
los factores de la función y evaluar cada uno de manera independiente. A final de cuentas, una función elevada a una potencia no es otra cosa más que la función multiplicada por sí misma n veces. En el caso de la raíz, sucede lo mismo. Yo puedo intercambiar el límite con la raíz, evaluar el límite de la función f y después calcularle su raíz. Pero aquí debemos tomar en consideración que si las raíces son pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etc., el límite de la función debe ser mayor o igual a 0 para que pueda calcular un número real. Si el índice de la raíz es impar, por ejemplo, cúbico, quinto, séptimo, etc., no importa el signo, porque existen raíces cúbicas tanto para números positivos como para números negativos. Entonces, aquí es importante que el límite sea mayor a 0 cuando tenemos que el radical tiene un índice par. Y pues al momento estas son las propiedades importantes que podemos utilizar para calcular límites. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ir calculando el límite a partir de estas propiedades, y en los siguientes ejemplos ya los vamos a calcular normalmente. Ahora, hay por ahí un par de propiedades extras que las voy a retomar la próxima semana cuando veamos la parte de los límites especiales. Vamos a ver en particular límites trigonométricos, límites exponenciales y límites logarítmicos. Esos van a ser los límites especiales que vamos a ver en una de las sesiones de la próxima semana. Bueno, ¿algún comentario que tengan hasta aquí de las propiedades de los límites? Bueno. A ver, me voy a pasar de nuevo a la pizarra. Y vamos a calcular el siguiente límite. Entonces es el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cúbica de x cuadrada menos 4 entre x menos 2. Bien, este es el primer límite que vamos a calcular, es el que vamos a utilizar las propiedades una por una. No todas las vamos a utilizar, pero al menos sí las que nos ayuden a resolverlo. Antes de realizar cualquier tipo de proceso, debemos evaluar el límite directamente, porque es posible que nos devuelva un valor ya específico, un resultado de límite, y pues con eso ya terminamos el trabajo y no es necesario manipularlo. Entonces, aquí voy a tomar en consideración la evaluación directa del límite. Nos va a dar una división de 0 entre 0 exactamente, porque nos queda la raíz cúbica de 2 al cuadrado, pues es 4, menos 4, pues es 0, entre 2 menos 2, pues caemos en una indeterminación de 0 sobre 0. Bueno, entonces debemos remover los elementos que nos causan esa indeterminación de 0 sobre 0, o que tengamos un cociente algo que no es 0 entre 0. Generalmente esos últimos cocientes de, por ejemplo, a sobre 0, en algunas funciones ya no se van a poder remover, pero en otras sí. Las que sí vamos a poder remover constantemente son las de 0 sobre 0, al menos por manipulación algebraica.
Ya en cálculo integral, pues van a conocer una regla especial que les permite calcular límites con derivadas a partir de esto, de que obtengan una indeterminación 0 sobre 0. Pero bueno, eso igual y lo podemos ver como aplicación de la derivada, pero hasta que ya veamos la derivada. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Bueno, primero quiero comentarles, hasta que no se evalúe el límite, no se puede dejar de poner lim cuando x tiende a 2. Se debe poner constantemente hasta que ya estemos realizando la evaluación. Entonces, voy a utilizar la propiedad de los radicales, en la cual yo puedo intercambiar el límite con el radical. La raíz es cúbica, pues no hay ningún problema. No me importa que me dé de valor el límite, puede ser positivo o negativo, porque sabemos que existen raíces cúbicas tanto de números positivos como de números negativos. Si fuese raíz cuadrada, entonces antes de realizar esta situación, debemos darnos cuenta si efectivamente podemos encontrar el número positivo al evaluar el límite del cociente. Bueno, esa es la primera propiedad. La segunda, como tengo el límite de un cociente, pues esto es igual al cociente de los límites. Me quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4. Y en el denominador me quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2. Aquí en el denominador me devuelve 0. El límite me devuelve 0. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo lo hacemos? Apliquemos la propiedad en el numerador. Recordando que pues este es una diferencia de cuadrados. Entonces nos conviene más aplicar la factorización y calcular el producto de los límites. Lo voy a bajar un poquito. Por ahí. Entonces, esto me va a quedar como la raíz cúbica de primero este límite. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 2. Entre límite cuando x tiende a 2 de x menos 2. Y entonces, como tengo ya el producto de funciones, puedo calcular el producto de los límites. La raíz cúbica de límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por el otro límite. No, por la suma ya no, pues no es tan conveniente el utilizar la propiedad de la suma. A menos que estemos, por ejemplo, haciendo una demostración o tratando de encontrar un valor, entonces tal vez ahí sería conveniente. O ya que veamos la derivada o cuando vean la integral en cálculo integral, entonces ahí sí sería conveniente. Pero pues aquí en resolución de límites no
no tanto, no es tan útil al momento. Aquí pues ya tengo entonces el producto y cociente de límites y pues ya puedo aplicar las propiedades algebraicas que conocemos. Como todo esto es un producto, dos se están multiplicando y uno se está dividiendo, puedo simplificar los elementos, de tal forma que este límite algebraicamente lo puedo simplificar con este límite porque se tratan del mismo. Al ser el mismo elemento que está tanto multiplicando como dividiendo, pues lo que tengo aquí es un 1. Es algo entre lo mismo. Y entonces puedo realizar la simplificación. Ahora, aquí podrían argumentar, bueno, pero pues el resultado del límite es 0 y no puedo hacer la división 0 sobre 0. Y sí, eso es correcto, pero ese resultado se obtiene hasta que evaluemos el límite. Aquí no lo estamos evaluando. Aquí estamos simplificando antes de evaluar los límites. Y antes de evaluar los límites, no tenemos un resultado de 0 sobre 0. Por eso es que podemos hacerlo de esta manera. Por eso es que probablemente en su curso de cálculo en el bachillerato les dijeron, pues tienes que simplificar la función primero. Y sí, porque en esencia no están evaluando el límite. Al simplificar la función, nada más están haciendo la manipulación algebraica de una función. No están haciendo la manipulación de un cero, sino de términos algebraicos que sí se pueden simplificar. Entonces, por eso es que simplifico antes de evaluar los límites. Si se evalúan los límites, entonces ahí sí ya estamos en un error, porque estaríamos tratando de simplificar la indeterminación 0 sobre 0. Pero aquí no sucede eso porque no se han evaluado. ¿Sí queda clara esta parte? Bien. Pues entonces ya nada más por último, voy a copiar este, que es el límite original. Y entonces tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a la raíz cúbica del límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y ahora sí, evalúo el límite. Ya voy a dejar de escribir lim cuando x tiende a 2, porque al evaluar el límite, ya tendría la raíz cúbica de 3, la raíz cúbica de 2 más 2, y entonces el resultado de este límite pues es la raíz cúbica de 4. Entonces, esta función, cuando x en su dominio se está acercando a 2, la función se está acercando a la raíz cúbica de 4. No importa que 2 no esté en el dominio de la función. No vamos a alcanzar ese valor, solamente queremos saber hacia dónde nos estamos acercando en la función. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí? Vale. Ahora, nada más lo que les comenté hace un rato. No vamos a estar realizando así constantemente ahí. A ver, aplico la propiedad de intercambio de raíz por límite. Después factorizo y pongo límite del primer factor por límite del segundo factor entre el límite del denominador. No lo vamos a hacer así. Vamos a ir manipulando la función de manera que primero reduzcamos la función a la expresión más simple y ya después evaluamos el límite. Pero ahí sí, les reitero, en cada paso que hagamos de manipulación de función,
hay que seguir escribiendo el límite porque todavía no se ha evaluado. Díganme si le puedo bajar. Vamos a realizar el siguiente. Límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 entre la raíz de x menos 2. Entonces, nuevamente, evalúen primero el límite para ver qué les devuelve. En este caso es 4 menos 4 entre la raíz de 4 menos 2. La raíz de 4 pues es 2. Y entonces caemos otra vez en la indeterminación 0 sobre 0 que debemos evitar. Bueno, aquí este límite lo pueden trabajar de dos formas. Y cualquiera de las dos formas van a ver que es absolutamente válida. La primera es que tomen al numerador como si fuese una diferencia de cuadrados. La segunda es que racionalicen el denominador. Cualquiera de las dos les va a dar exactamente lo mismo. Debido a que ya hicimos una factorización de diferencia de cuadrados, pues voy a optar por utilizar la racionalización. Y bueno, para quienes no lo sepan, ¿qué es eso de racionalizar? Cuando yo tengo una raíz en alguna parte del cociente, no importa si es en el numerador o en el denominador, por ejemplo, que tuviese esto, raíz de x menos raíz de y, lo que hago es multiplicar y dividir por el conjugado. Multiplico y divido para no afectar la expresión. Así ustedes pueden ver que este cociente pues es algo entre lo mismo y por lo tanto les da 1. Y ahora, ¿por qué por el conjugado? Pues porque tendría en este denominador, por ejemplo, el producto de binomios conjugados. Y eso me devuelve una diferencia de cuadrados, que sería x menos y. Y pues arriba hago el producto tal cual. Y entonces así es como pasé el denominador en raíces a un denominador sin raíces. Esto es una forma de racionalización. Existen otras. Tal vez veamos alguna de ellas en las siguientes clases, pero esto nada más hago la aclaración para quienes no sepan lo que es la racionalización. Entonces, voy a manipular este límite para que podamos resolverlo a partir de racionalización. Ese denominador que tiene una raíz, pues vamos a hacer que no esté presente. A ver, entonces, este límite multiplico por el conjugado del denominador. Y me va a dar un resultado. Todavía no lo voy a poner, lo voy a poner ya hasta el final. Entonces, hago el producto en el denominador. En el numerador no lo voy a hacer porque me conviene más dejar todo factorizado. A final de cuentas recuerden que si queda todo factorizado, pues nada más calculan el límite de cada factor. Entonces, solo lo voy a dejar indicado.
x menos 4 por raíz de x más 2. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados, porque este es el producto de binomios conjugados. Entonces es cuadrado del primero, pues el cuadrado de la raíz de x es x, menos cuadrado del segundo, que sería 4. Y aquí tengo el límite cuando x tiende a 4. Y entonces aquí ya puedo manipular. Tengo un caso similar al anterior. Tengo un producto en el numerador dividido entre uno de esos factores en el denominador. Entonces, como x menos 4 está tanto multiplicando como dividiendo la expresión, puedo simplificarlos porque a final de cuentas eso sería un 1. Y en consecuencia tendría que el límite quedaría simplificado a la raíz de x más 2. Y entonces ahora sí puedo evaluar el límite porque ya removí la indeterminación de 0 sobre 0. Precisamente este x menos 4 era el que me devolvía esa indeterminación. Entonces sustituyo, o bueno, evalúo, y me queda la raíz de 4 más 2, y en consecuencia el límite es igual a 4. Raíz de 4 es 2, más 2, 4. Y ya tengo ahí el valor del límite.